La economía mexicana se contrajo 0.8% en el primer trimestre del 2026. Esto en comparación con el periodo inmediato anterior, de acuerdo con el INEGI. Es la mayor caída para un primer trimestre desde 2020. Recuerde usted, pandemia y todo esto, cuando la contracción fue de 1.2, lo que evidencia un debilitamiento en la actividad económica del país. Los tres sectores productivos registraron retrocesos. Las actividades primarias, como la agricultura, por ejemplo, cayó 1.4%. El sector industrial disminuyó 1.1%. Los servicios retrocedieron 0.6%. En conjunto, estos resultados muestran un inicio del año con desaceleración generalizada en la economía nacional. Edgar Amador, quien es el titular, Edgar Amador Zamora, el titular de la Secretaría de Hacienda, dijo que la caída, esto lo planteó, se debió a factores externos, como el conflicto en Medio Oriente y las tensiones con Estados Unidos. Indicó que estos elementos impactaron principalmente a la industria manufacturera, así como a los precios de los energéticos y las cadenas de proveeduría. Este es el factor, se supone, pero hay quien piensa que son factores internos y externos. Afirmó además el titular de Hacienda que los efectos sobre la economía mexicana son transitorios y no responden a problemas estructurales. Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8% para este año, el cual, con lo que ha pasado este primer trimestre, se ve lejos. Y aquí viene otra de las variables, ciertamente factores externos más los nuestros. No se puede, cuando se habla de Pemex, no se puede señalar solo lo externo, ¿no? Por principio, diría yo, porque sabemos cómo está Pemex. Pemex reportó pérdidas por más de 45.900 millones de pesos durante el primer trimestre del 2026. Esto representó el peor inicio de año para la empresa desde 2020. Superó las pérdidas registradas en el mismo periodo del 2025. El resultado se atribuye a menores ventas, deterioro de activos, mayores costos financieros y una pérdida cambiaria. En contraste, la deuda de la petrolera se ubica en 79.037 millones de dólares, lo que representa una reducción de 7.3%. Es el nivel más bajo. Bueno, son muchos temas, si se da cuenta, ¿no? Porque también está lo que está pasando ahorita, le diría, lo que está pasando en Sinaloa. Hoy se dieron números, por ejemplo, sobre Sinaloa, además de la situación violenta que se presentó el día de hoy, la verdad, como una constante, pues también los sectores económicos de Sinaloa están atrapados sin salida, ¿no? Están así auténticamente contra la pared, ¿no? Bueno, para hablar de todo esto, del PIB, estamos con Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador, profesor de economía. Querido Luis, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, Javier, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo Oh, estás? más bien, sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en nuestro país, con todo lo de Sinaloa, pero pues, a ver, empecemos con la economía, que sí es una contracción seria, ¿no? Se hablaba de 0.6, terminó siendo de 0.8, Luis. Así es, sí. Pues mira, Javier, la verdad es que se debe a varios factores, pero no es algo inesperado. Eh, el consumo se viene reduciendo desde el año pasado. Es Ajá. decir, no es algo solo de este trimestre, Javier. Es una tendencia muy clara de reducción de la actividad económica en la economía. En el 25 se vino reduciendo con alguna recuperación en algún trimestre, pero realmente estamos hablando de una caída continua del consumo, que es el principal motor, digamos, de la economía. Representa pues alrededor del 60 por 70%, ¿no? Dependiendo del año. Aunado a esto, tenemos el otro gran ingrediente muy importante, que es el motor, sobre todo para el futuro, pero que cuenta muchísimo, que es la inversión. Y la inversión lleva una caída muy fuerte eh, desde hace 2 años y no se recupera.
Y este primer trimestre volvió a reducirse, el consumo también. Entonces estamos viendo, eh, hombre, factores externos, pues sí, probablemente una menor inversión que la que hubiéramos querido tener y extranjera, porque hay esta incertidumbre sobre el TEMEC, los aranceles sabemos que parece que van a continuar, pero los factores externos en realidad no son los únicos ni los más importantes, me parece. En cambio, por otra parte, tenemos una pérdida brutal, brutal de trabajos en la formalidad. Hay una fuerte reducción de empleos formales, hay una fuerte reducción de patrones que se han dejado, han retirado su registro, se ha reducido el número de patrones en el seguro social y también y esto se ha traducido en una brutal pérdida de trabajadores afiliados al Seguro Social. De otra parte, evidentemente, la informalidad se ha incrementado y junto con la informalidad también ha habido una importante cantidad de gente que ha dejado de estar en, en, en la actividad, digamos, en lo que se conoce como la población económicamente activa, sino ha dejado de ser económicamente activa porque no están los empleos que requieren, ¿no? O Ujú. sea, hay una cantidad importante de trabajadores que están en lo que se llama este eufemismo disponibles para trabajar porque tampoco están buscando empleo. Sí. Y cuando les preguntamos por qué, pues dicen que porque no encontraron y que Ujú. dejaron de buscar. Si buscaran, estarían desempleados. Estos ni siquiera están desempleados, ¿no? Sí. Están acá en el limbo. Entonces, no es algo, Javier, eh, temporal. Más bien parece que hay un tema estructural de descenso. La inversión pública sigue también de picada, que es un elemento muy importante para propiciar la inversión privada, ¿no? La complementa, la induce. Entonces, pues no es sorprendente que tengamos un trimestre negativo. Fíjate, el último trimestre del año pasado fue Sí. un trimestre que creció y que creció de manera importante, pero ese ritmo se acabó, ¿no? Se perdió totalmente y otra vez tenemos una cifra negativa. Oye, Luis, digamos, el gobierno pone énfasis en algunos asuntos. El de los factores externos, entiendo por qué lo hace, pero no es muy creíble. Y lo otro, Luis, es el hecho de que se hable de que ha crecido el empleo. Yo creo que esto es también una visión muy parcial del asunto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El empleo se ha reducido. Se ha reducido, ¿no? Eh, Claro, se ha reducido y eso pues es consistente con esta pérdida en la actividad económica. Y por supuesto, si el empleo se reduce, hay menos cantidad de dinero para consumir y eso también nos explica esta reducción del consumo, que es uno de los, fíjate, es una de las variables que nos venía sosteniendo el mínimo crecimiento que hemos tenido, ¿no? Entonces, el crecimiento de trimestre a trimestre, del primer trimestre del 25 al primer trimestre del 26, es decir, anualizado, trimestre de un año hasta el siguiente año, del primero al 25 al primero al 26, es prácticamente nulo, es de 0,2%. Entonces, pues no estamos creciendo. Ujú. Y los elementos fuertes, externos, etcétera, hombre, pues son el petróleo y la escasez de fertilizantes. Esa, que ya se dio en los mercados, todavía no llega a afectar en toda su profundidad, en toda su extensión que puede tener a las economías en el mundo, porque esto apenas se están sintiendo. Los inventarios ahí estaban todavía. Entonces, no nos ha afectado esto. Así que los factores externos, efectivamente, Javier, no, también entendemos por qué se dicen, para no, Sí, claro. para que volteemos a ver para afuera,
Sí. pero pues no, es un problema interno. Oye, el otro asunto es, ¿por qué le pasa esto a la economía mexicana y por qué la economía estadounidense, Luis, por qué la economía estadounidense está creciendo? Creció más del 2%, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia si estamos en Así un es. asunto tan simbiótico? Pues lo que sucede es que hay algunas diferencias muy importantes. A ver, uno de los países en los que más inversión extranjera se ha dado, el famoso nearshoring, la relocalización, Ajá. es Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, prácticamente en cada estado de la Unión Americana, los estados y una serie de empresas promoviendo la inversión le ofrecen a empresas que lleguen a Estados Unidos todos los servicios, prácticamente una llave en mano. Sí. Buscan los terrenos, les ayudan con la capacitación, los estados propician, se crea más infraestructura. Por supuesto que está llegando inversión extranjera importante o inversión americana que vuelve a Estados Unidos y que se había salido y se había ido a Asia, ¿no? Entonces, ese es un gran factor. La inversión en Estados Unidos se ha mantenido creciendo, Ajá. tanto la extranjera como la de la que viene. Y ese es un elemento fundamental, ¿no? Ujú. Así que sí, pues eso es un importante elemento que nos diferencia de Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido la construcción de una infraestructura, tenemos escasez, problemas de transmisión eléctrica, problemas de generación, inseguridad es un elemento fundamental. Entonces hay un tema estructural en México y aunque Estados Unidos crezca, pues no nos va a poder jalar si no se da la inversión que se requiere acá. Un tema adicional en este sentido. Las exportaciones de México a Estados Unidos en este primer trimestre se han incrementado de una manera muy importante. Oye, Es cierto. estamos en este asunto que tiene que ver, Luis, también con que traemos buen nivel de exportación, pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos pasa? Y te diría, ¿qué supones que va a pasar el siguiente trimestre? Porque además traemos las broncas políticas fuertes, el TEMEC que está también en un proceso de incertidumbre, quizás nos vamos al Mundial, ¿no? Y entonces ahí el Mundial, ahí medio nos podremos quedar más o menos ahí con un poco, sobre todo el consumo, pero ¿qué es lo que ves de todo esto? Pues mira, hay un aspecto interesante de nuestras exportaciones. Ajá. Es decir, las exportaciones de China a Estados Unidos se han reducido extraordinariamente. Y ese espacio que dejó China lo ha ocupado México, lo ha ocupado Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, por ejemplo. Más que nosotros, por cierto, ellos han incrementado más sus exportaciones que lo que nosotros las hemos incrementado a Estados Unidos. Y las exportaciones que nosotros hemos incrementado son más las vinculadas a electrónicos, hemos perdido exportaciones de autos, automotrices, ¿no? Y esto implica otra cosa, Javier. El valor agregado de México en las exportaciones de automóviles era mucho más alto, o es mucho más alto, que el de los electrónicos. Entonces, paradójicamente, aunque nuestras exportaciones en enero y febrero, que sabemos muy bien, se incrementaron mucho, y que sin duda en marzo también ya lo sabemos, son más por los electrónicos que tienen menos valor agregado mexicano. ¿Qué quiere decir? Que estamos importando más para exportar. No todo el valor es creado en México. En el caso de automotriz, sí, el valor agregado es superior. Entonces, paradójicamente, sí se incrementan exportaciones, pero con más insumos importados, ¿no? Estamos exportando más importaciones, por decirlo así, y nuestros autos que tienen un valor agregado más amplio no han perdido por las tarifas una participación importante, ¿no?
¿Qué va a suceder? Sí, el mundial puede agregar un poquito al consumo, no mucho, eh, una décima de punto del PIB, probablemente, o punto 15 al PIB, probablemente. Eso, si de veras sucede todo lo que se espera que suceda, de una parte. Pero, ¿y en el futuro qué va a suceder? A ver, mientras la parte electrónica, sobre todo toda la gran nueva construcción de base de centros de datos, de data centers que están en Estados Unidos, está requiriendo racks, está requiriendo todo tipo de elementos para la electrónica, computadoras, etcétera. Y eso nosotros es donde estamos incrementando las exportaciones. Me parece, Javier, que mientras se mantenga esta fuerte tendencia de construcción de centros de datos en Estados Unidos, que no va a durar mucho, en algún momento se va a parar, pues este tipo de exportaciones van a continuar probablemente creciendo, abril, mayo, a lo mejor este segundo trimestre vemos exportaciones también altas, pero en ese campo, en el de electrónico, con menor valor agregado mexicano. No es malo de todas maneras, pero no estamos exportando todo el valor agregado que quisiéramos, ¿no? Porque el valor agregado son nuestros sueldos mexicanos, las ganancias en México, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero podemos seguir viendo esta tendencia de mayores exportaciones en electrónicos. Oye, Luis, lo que sí veo dificilísimo es que podamos crecer lo que dijo la secretaria de Hacienda a final de año con este primer trimestre que nos da una buena sacudida, ¿no? Sí, no, imposible. Nuestras estimaciones, eh, digamos, promedio es de alrededor de 1.1%. El optimista puede ser 1.2, 1.25, pero eso es un punto porcentual abajo de lo que dice Hacienda. No veo por qué pueda suceder. La inversión nos está dando. La infraestructura, el programa de infraestructura todavía no tiene una digamos, valga la redundancia, no tiene una estructura clara para que se dé, ¿no? No existen claramente los elementos financieros, no existe una priorización. El sector privado, mientras no tenga claridad en cómo participar en estos nuevos instrumentos parecidos a los PIDIREGAS, donde se posponen las decisiones de inversión en el presupuesto. Todo esto no está claro todavía. Probablemente se lleve 6 meses y para eso pues, ya se acabó el año. Entonces, ¿por qué creceríamos por otras razones? No se ve. El 1% yo creo que puede ser lo más que podemos esperar. Luis Fonserrada, te mando un gran saludo, como siempre. Gracias por tu tiempo. Gran gusto, Javier. Buenas Ándale, noches. que descanses. Buenas noches.